La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, la Libroteca, en una esquina emblemática de Buenos Aires, en un día emblemático de Buenos Aires, con lluvia, con mucha humedad, y con Mara Laudonia, autora de Los buitres de la deuda, que editó Biblos, que en realidad, como dice el subtítulo, es una historia de el endeudamiento y el desendeudamiento de la Argentina, contado a través de sus protagonistas. Gracias por el rato, Mara. Muchas gracias por estar con ustedes. Te lo dije antes de prender el grabador, este es un libro que por la temática uno lo supone árido y después se encuentra con un libro en el buen sentido de difusión o de divulgación, como quiera llamarle, porque no es mala palabra la divulgación, ¿no? Contale a nuestros oyentes lectores la cocina del libro, el origen del libro. Bueno, el libro, como bien decís vos, es un libro que intenta, si bien habla de la deuda pública, es un libro que está contado desde el punto de vista de los protagonistas. Intenta no ser técnico, sino que trata de contar a través de anécdotas los sucesos relevantes de los últimos 10 años de la política de deuda de la Argentina. La cocina del libro, bueno, a mí me interesó mucho hacer este libro, un poco por mi historia y un poco por lo que fui advirtiendo que fue un cambio importante en la política económica y en la forma de manejar el tema de la deuda pública, que para los argentinos siempre fue un karma hablar de deuda pública. Recordemos que la deuda pública nació antes de la Constitución de la Argentina y siempre los sucesos relacionados con la deuda fueron bastante, diría hasta problemáticos, hasta bochornosos también, desde el punto de vista de por qué se endeudaba el país y para qué, ¿no? Terminaban en préstamos que no sabía bien dónde iba la plata, donde la Argentina recibía muy poca plata de lo que pedía. Recordemos el famoso empréstito Baring, el primero. El 9% llegó. Llegó solo menos del 10% de lo que había solicitado la Argentina y se terminó de pagar en 80 años con defaults en el medio. Bueno, una historia muy larga y después tuvimos otros acontecimientos fuertes con el tema de la deuda. Donde, por ejemplo, bueno, en el 76 y todo el tema de la dictadura fue muy fuerte como se creció la misma exponencialmente, creció a un tamaño de 6 veces lo que había en Argentina, que más o menos al principio de los 70 había una deuda bastante, digamos, controlable, había bastante poca deuda. Estamos hablando de que pasó más o menos de los 9.000 millones a los 40.000 millones de dólares en su momento, que era mucha, al día de hoy sería muchísimo más. Y bueno, ese crecimiento espiral y exponencial no se detuvo pese a que se ingresó a los tiempos democráticos. Con lo cual, bueno, terminamos en lo que fue el default, de tanta espiral y de tanto desmanejo de la deuda. Y después, bueno, hubo un cambio de cómo había que tratar esa deuda, quizá por lo duro del default también motivó, y lo que fue el tema de la deuda motivó a cambiar cómo había que tratar el tema de la deuda, y nos encontramos en el 2003 con un cambio en la manera de plantarse ante los acreedores externos, la manera de negociar la deuda y sobre todo tratar de negociar algo que se pueda pagar y que le permita al país, digamos, salir del pozo donde estaba. O sea, como que hubo una especie de combinación en las políticas que permitió un crecimiento sustentable además del pago de la deuda. Así fue que nace la propuesta de deuda de Néstor Kirchner. 2005. Se concretó en 2005, pero él la anuncia en el 2003 en Dubái, un país remoto para los argentinos. ¿Por qué había que presentarla en Dubái?
precisamente porque todavía estábamos atados a los condicionamientos del establishment mundial y el FMI. La Argentina en ese momento tenía un programa con el FMI y una forma de hacer creíble la oferta ante la comunidad externa era presentándolo a través del foro que otorgaba el FMI. En ese año en Dubái se hicieron las asambleas anuales que tuvo lugar en Dubái y bueno, y Argentina presentó ahí una oferta muy agresiva para lo que era lo que se acostumbraba en el momento. Era una quita todavía Labaña como ministro de Economía, ¿no? Labaña estaba como ministro, era una quita del 75% de la deuda nominal y nadie la entendía, no podían creer los que estaban ahí cómo se podía decir semejante barbaridad, ese atrevimiento. ¿no? Atrevimiento en realidad, de lo cual después el tiempo demostró que no era tanta barbaridad, tanto atrevimiento a la luz de lo que pasó, por ejemplo, en Grecia el año pasado, después podemos comentarlo, pero en ese momento era agresivo y la Argentina tuvo un montón de buitres, el libro trata de los buitres de la deuda, pero no se focaliza solo en los fondos buitres que ahora son más populares, sino que el FMI tuvo su participación en el sentido de que para la Argentina estuvo siempre del lado de los acreedores, era como un escollo más para negociar, porque recordemos que las negociaciones de la deuda a nivel internacional se negocian entre los países y los acreedores. Y no hay un sistema legal, en verdad hay un vacío legal para poder negociar esa deuda. Entonces, al haber un vacío legal, es bastante ad hoc como se hacen hoy las negociaciones de la deuda. ¿Y por qué hay un vacío legal? Porque un país no se lo puede tratar como una empresa. Una empresa cuando quiebra, se va a la ley de quiebras, que tengan los países, se liquidan los activos. Un país no desaparece. Claro. Entonces no se puede liquidar un país. Con lo cual el tratamiento es bien distinto. Y hace años ya que viene tratándose de resolver este dilema de cómo tratar un mecanismo de quiebra soberana, precisamente para evitar estos temas que está sufriendo la Argentina, de los que sufrió desde que empezó a reestructurar la deuda hasta ahora con la amenaza de los fondos WIC. Hay entre los protagonistas del subtítulo estás vos, porque vos estabas presente en varias de estas ocasiones, concretamente en la de Dubái, estuviste presente. Y es muy interesante el planteo de, a ver cómo llamarle, de humanizar o de transmitir no solamente datos técnicos como estos técnico-políticos, si querés, como estos que estás dando, sino el ser testigo y protagonista, que desde el punto de vista periodístico, te da, y esto es lo que estoy pidiendo para los oyentes, te da esta otra dimensión de una negociación que de alguna manera es, vos lo decías, ruptura del tipo de negociaciones que había hasta ese momento, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, por eso yo decía que tiene que ver también con mi historia, porque el haber estado presente en varios lugares fue algo que yo viví. Y en ese momento en Dubái lo que sí advertí primeramente fue el trato con el FMI no era el mismo. Antes las decisiones se negociaban con el FMI y se le avisaba al FMI antes que al pueblo argentino o antes a que cualquiera. Y ese día yo advertí que el Fondo Monetario no había sido avisado de cuánto iba a ser la quita. Se habían juntado, por ejemplo, en una cena el día anterior, una cena protocolar, la Argentina con los funcionarios del FMI, como suele suceder en estas cumbres, pero no le habían dicho digamos los detalles de la oferta. Eso se los reservó Néstor Kirchner para presentarlo en la presentación, cuando lo dijo Labaña en Dubái, y que fue en simultánea en ese momento en Argentina, acá en la Casa Rosada. A ver, para que quede claro, Kirchner estaba ahí. Kirchner estaba en la Casa Rosada. Pero fue una presentación simultánea que se hizo en Dubái con el ministro de Economía para el mundo, y en simultáneo le hicieron en la Casa Rosada, y fue ahí donde se dijo la quita. Obviamente Labaña la pronunció en Dubái y Néstor la dijo acá en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Bueno, eso fue una de las anécdotas, pero también otra cosa que me impactó mucho fue cómo se plantaron los mismos funcionarios que componen el equipo
cómo se plantaron ante los distintos intereses, porque lo que quedaba claro es que no defendían otros intereses, sino que defendían los intereses de los argentinos. En otras situaciones, en épocas pasadas, había funcionarios que habían participado de los dos lados del mostrador, con lo cual era muy difícil pensar que ellos pudiesen actuar solo de un lado del mostrador, y en el caso de la Argentina. Podemos recordar Daniel Marx, que negoció el megacanje, estuvo también en la época del plan Bredi, trabajó también para Nicolás Bredi, con lo cual, ¿quién podría decir que los intereses estaban, dónde estaban los intereses ubicados, ¿no? Y la prueba misma es el mismo plan Bredi, por ejemplo. El plan Bredi, que tenía, en ese momento la Argentina estaba en situación de pago, se estaba renegociando la deuda en el mercado se negociaba al 20%, y la negociación de la Argentina fue la mejor que le pudo ocurrir a los bancos, porque reconocieron el 100% de la deuda en bonos, en unos títulos que se cambiaron de títulos directos, pasaron a ser bonos, que luego los bancos pudieron vender en el mercado secundario y levantaron rápidamente esa deuda y se deshicieron de la deuda. Así que también como nacieron los festivales de bonos, lo que nosotros conocemos como Festival de Bonos en Argentina, nacieron desde los Bredi. Y después otras operaciones fue el megacanje, que fue producto de un blindaje fallido unos 5 meses antes, donde la Argentina había pedido un paquete de rescate de 40.000 millones que se fumó. Hubo que hacer un megacanje para postergar, patear deuda de vencimientos, donde se aumentaron los plazos, pero se aumentó la deuda y se aumentaron los intereses. Y eso, desde el punto de vista de la ley de administración financiera, es una violación a esa ley de administración financiera. Así que hay mucho tema con eso. En ese momento era muy caótico el 2001, y por ahí nos pasaba todo muy como un torbellino. Pero la verdad que ese tipo de negociaciones no sucedieron más, sino por el contrario, se negoció la deuda, hubo una quita importante de la deuda después del 2003 para acá. Desde el punto de vista que la carga de la deuda, el peso de la deuda pasó de lo que era el 2002, desde el 166% del producto total de la economía, de lo que produce la economía en un año, al menos del 40%. Con lo cual fue totalmente la dirección contraria que tomó. Ese menos del 40% o alrededor del 40%, ¿todavía es mucho? ¿Si se puede seguir bajando? Sí, es bastante. Tenemos que pensar que la deuda argentina hoy son 180.000 millones de dólares, que lo cual es un poco más incluso después de hacer el canje el 2005 la deuda bajó nominalmente abruptamente. A partir del 2005 empezó a crecer, digamos, de manera moderada y, como digo yo, de manera sustentable, porque crecía un poco la deuda, pero como el producto crecía mucho más, entonces es como cuando uno tiene más ingresos en su casa, se puede endeudar un poquito más e igual está mejor. Claro. Con lo cual hubo margen para endeudarse y para hacer obra pública y para los gastos que hizo el gobierno del 2003 hasta aquí. Es mucho, todavía hay que seguir administrando, pero si la Argentina logra crecer más de lo que se endeuda, ese digamos, porcentaje va a seguir bajando, y en términos nominales no tiene tanta importancia si el peso de la deuda en términos de lo que uno le ingresa es poco, ¿no? También hay que ese 40%, la composición de ese 40% es importante, porque hoy la mayoría está en pesos, o sea, más del 50% de la deuda es en pesos, es una moneda que el país produce. No es un detalle. En su momento el 90 y pico % era en dólares antes del 2001, con lo cual era una moneda que no se producía y se evaluaba, imagínate cuánto nos iba a equivaler en pesos. Entonces hay todo un tema de composición de la deuda que también fue parte de este desendeudamiento que yo llamo en el libro, que es más que solo bajar deuda, ¿no? Otro tema que tiene que ver con el desendeudamiento es que surgen otras fuentes de financiamiento de esa deuda, que tiene que ver con unidades interestatales, agencias interestatales, que por primera vez son superavitarias. Teníamos acostumbrado a tener un Estado mal administrado y con empresas deficitarias en el pasado, que por eso dio lugar a las privatizaciones de los 90. Bueno, a partir del 2003, agencias del Estado logran prestarle
al gobierno nacional y en pesos, y no es lo mismo que te preste alguien que es del mismo estado en otra dependencia que sea un acreedor externo por las condicionalidades que tiene, ¿no? Bueno, otro de los grandes hitos del endeudamiento fue el pago total al FMI. Eso fue en el 2005, después del canje de la deuda, y fue realmente un peso de encima que se quitó a la Argentina desde el punto de vista de todas las condicionalidades que te imponía el FMI en las políticas para hacer política pública y nacional de la Argentina. Entre ellas hay anécdotas en el libro que cuentan como, por ejemplo, el FMI exigía cambiar la Constitución para tomar recursos de las provincias, por ejemplo. Tierras o ¿sí? No tierras puntualmente, pero por ejemplo quería privatizar el Banco Nación. Bueno, había ideas que son del consenso de Washington, que el gobierno desde el 2003 hasta aquí de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se negaron, y que hoy vemos que son, digamos, por suerte se han negado, porque el Banco Nación es un banco muy funcional a la Argentina. Hay otras cosas que no se privatizaron, de hecho hubo un proceso, diría hasta inverso en algunos casos, bueno, aerolíneas, que se está tratando de recuperar porque hubo un vaciamiento muy grande de aerolíneas, bueno, lo que fue YPF, el vaciamiento que tuvo YPF, que bueno, que de a poco se va a empezar a recuperar. Bueno, el tema de las AFJP, se volvió a recuperar los fondos de pensión, y ahí se logró un importante caudal de ingresos mejor administrados, porque las comisiones que se estaban llevando las FJP eran usurarias, y era un negocio que les rendía la FJP, pero cada vez le daba menos aporte al afiliado. Eso se terminó con ese negocio, y bueno, la Argentina se está pudiendo financiar distintos sectores donde son superavitarios, son del Estado y son en pesos, es importante. Con lo cual le queda del mercado, digamos lo que es deuda del mercado del sector privado, un 10%, menos de un 10% de lo que es el total de la deuda. Y ¿esto qué implica? Que si te ponen un riesgo país, ¿se acuerdan en el 2001 el riesgo país como nosotros nos tenía loco esa medida? Esa medida es el riesgo país, que es, para los oyentes, es un diferencial de riesgo que existe entre la tasa que paga un bono considerado el más seguro del mundo, que es el de Estados Unidos, con un bono de un país, en este caso la Argentina. Había un riesgo terrible por el diferencial de riesgo. Hoy, esté donde esté, no es tan importante, porque no significa tanto peso la deuda con el mercado como sí lo debían antes del 2001. ¿Es negativo endeudarse? Yo creo que no es negativo endeudarse desde el punto de vista que haya capacidad de pago. Entonces, y desde el punto de vista de para qué va esa inversión, esa deuda. Si la deuda va para inversión pública, me parece que es positivo, porque, bueno, esa inversión es algo que se va a ver en el futuro, depende para lo que sea. Si puede ser educación, podrá ser una represa, obra pública. Caminos, claro. Sí, que da para el comercio, o sea. Pero si es para financiar gasto corriente, como ocurrió en los 90, esa plata se fuma y no se recupera, o sea, es para pagar sueldos o lo que fuere, ¿no? Y es un poco la distinta concepción que hubo después del 2001. Por ejemplo, la Argentina le pagó todo al FMI, pero sigue manteniendo créditos con el Banco Mundial. Pero lo sigue manteniendo desde el punto de vista que son solo créditos que se denominan de inversión. O sea, que tienen una contraprestación, que son para destinos a obra pública, o tienen una contraprestación y se puede verificar la obra. No es lo mismo a lo que pasaba antes del 2001, donde el Banco Mundial ha girado fondos, a lo que Labaña llamaba en ese momento fondos fungibles, porque no se sabía dónde bien iba la plata, y se mezclaban, decían que iban para una cosa, pero terminaban pagando gasto corriente. Eso hoy no sucede, porque son préstamos que necesitan, tienen controles en la ejecución y necesitan comprobar que se están efectuando esas obras públicas. Eso es un poco como está hoy la relación con el Banco Mundial, y por lo pronto la Argentina también se está nutriendo de otras fuentes de financiamiento que tienen que ver más con el UNASUR, con la CAF,
con el BID, que tienen que ver más con los intereses regionales. Ahora te voy a pedir que nos extendamos un poco en esta segunda parte del programa respecto de el acompañamiento de la Argentina y de los otros países. Vos nombraste UNASUR, Mercosur, respecto de la crisis internacional, porque me parece que el contexto económico internacional no es el mismo del 2005, cuando se plantea la primera quita o el primer intento de desendeudamiento fuerte, que estamos viviendo hoy, pero la seguimos enseguida. ¿Sí? Estamos charlando con Mara Laudonia, periodista especializada en economía y autora de Los buitres de la deuda, que editó Biblos. Ya volvemos. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos con Mara Laudonia, entonces, la autora de Los buitres de la deuda y del desendeudamiento de la Argentina, contado a través de sus protagonistas, entre esos protagonistas ella misma. Mara, te planteaba al final del primer bloque el desarrollo de esta política de desendeudamiento que vos también tan didácticamente nos contaste en la primera parte, si tiene un correlato con este movimiento latinoamericano o sudamericano de políticas distintas, de políticas de inclusión, de políticas de fortalecimiento del mercado interno, si hay una mirada parecida. Y la otra, o que tiene íntima relación con esta pregunta, es el contexto histórico, económico, político del 2005 y de hoy. Sí, bueno, el contexto es bastante distinto. Por un lado hay una mayor cantidad de políticas pro región, yo le digo, que se están viendo tanto en el UNASUR como Mercosur, UNASUR, en lo que sea el bloque regional, de acompañar una política regional latinoamericana. Y también todo esto se está reforzando como respuesta a la crisis internacional que se inició en el 2008. ¿Por qué? Porque los mercados se están dando cuenta de la región, se dieron cuenta que los países en desarrollo, al estar en crisis, están golpeando las economías locales y además tratan de tirarnos los saldos exportables, que atentan, contra las balanzas comerciales de los países locales. Entonces se está tratando de desarrollar toda una política donde haya una compensación en las balanzas comerciales regionales, donde haya más intercambio comercial regional y también medidas para paliar lo que está pasando con la crisis internacional de entrada de capitales especulativos, por ejemplo, más para Brasil, no tanto para Argentina, pero bueno, distintos países tienen distintas políticas que están reaccionando de acuerdo a lo que está pasando con la crisis internacional, que no terminó. Estamos a 5 años de lo que fue el estallido de Lehman Brothers y la crisis hipotecaria, y vemos ahora cómo se va esparciendo, y ahora tenemos una fenomenal crisis de deuda en Europa, y Estados Unidos no logra levantar cabeza, si bien es uno de los países que más se está reactivando en el último tiempo. Ahora lo que se llama recuperación a 3 velocidades, están diciendo. Por un lado está Estados Unidos, que se recupera de una forma, por otro lado están los emergentes, que hoy lideran el crecimiento global. El BRICS sería. Emergentes BRICS, sí. También en la Argentina, sí. No por ser BRIC, pero sí por haber crecido todo lo que creció G20, todo eso en los últimos años. Y sí, los emergentes, los más fuertes son China, India, Rusia, Sudáfrica, Brasil. Esos son los BRICS. Y son los que más fuertes están creciendo. También la Argentina ha crecido, salvo el año pasado, pero mantuvo una dinámica, una tasa de crecimiento alta. Y la tercera velocidad son justamente los países de Europa que están prácticamente en recesión y que no logran levantar cabeza. Porque, y muy llamativo y sorprendente, es que les esté pasando lo mismo que le pasó a la Argentina en 2001 y estén enfrentando los mismos problemas
y las soluciones para esos países sean las mismas que le pedían a Argentina en el 2001 y que no funcionaron. La Argentina tomó otro camino para crecer, en cambio en Grecia, por ejemplo, o en España o en Italia están pidiendo ajuste para lograr dar vuelta a las cuentas públicas, pero como no logran crecer, es como yo digo, si no crecen no tienen capacidad de pago, entonces no hay ajuste que valga, digamos. Como dijo Néstor, ¿no? Los muertos no pagan, ¿no? Los muertos no, Néstor decía, los muertos no pagan las deudas, eso está muy claro en el libro, marcado al comienzo y al final, como él pidió ante Naciones Unidas, ese tema de que dejen crecer al país para que la Argentina pueda pagar, en su primer discurso en Naciones Unidas, y fue así como lo que hizo, ¿no? Lo que, más allá de que no lo dejaban, él hizo ese camino. Y bueno, en su momento fue en soledad en el 2005, se creía que era una oferta que nadie podía aceptar, también tuvo complicaciones con los bancos de inversión que no la querían promover, después aceptaron a regañadientes, y bueno, y después el contexto actual hizo que Grecia tuviese que hacer una operación de una dimensión mucho más grande, con una quita igual o mayor que la Argentina, y donde los bancos la tuvieron que promover, forzados por la crisis, y la llamaron operación voluntaria. Cuando a quién se le puede ocurrir algo tan voluntario y no default, porque evitaron nombrar la palabra default a diferencia de lo que fue la Argentina. Es mala palabra, claro. Pero a quién se le puede ocurrir que darle un 25% de la deuda, del valor de la deuda a un tenor de un bono, eso no es default, ¿no? Bueno, son todos un poco los artilugios y los maquillajes que se están haciendo un poco para tapar debajo de la alfombra lo que está sucediendo y decir, bueno, la Argentina, Grecia sigue otro camino, sigue camino de las políticas de lo que fue el consenso de Washington y pretenden que funcione, con lo cual si hay un país como la Argentina que tuvo éxito por otro lado, y algunos pretenden tapar ese éxito, no todos, hay premios Nobel como Stiglitz, Paul Krugman, que rescatan la Argentina en cuanto pueden, otras organizaciones también, pero bueno, hay una parte de la comunidad financiera internacional que se resiste a aceptar, digamos, que la propuesta argentina, a reivindicarla, ¿no? Después de tantos años de que más o menos fue un camino que le permitió a la Argentina crecer. Y en este tema de la crisis de deuda, la Argentina todavía está padeciendo los fallos, ¿no? Por los juicios por las personas que decidieron no entrar al canje. Es un 7% de toda la deuda que entró en default, los 80.000 millones de deuda que entraron en default de los privados, un 7% son los que están todavía buscando cobrarse el 100% y lo hacen a través del litigio. Y estos fondos se llaman fondos buitre, en la comunidad internacional se le dice fondos buitre porque es lo más especulativo que hay en el sistema financiero. Para mí son la lacra del sistema financiero, porque precisamente ellos compran a precios viles, precios cuando un país o una empresa está en agonía, y bueno, lo compran sabiendo que tiene un derecho para cobrar el 100% y esperan su momento para poder cobrar el 100%. Bueno, con Argentina todavía hace 10 años que intentan cobrar, han utilizado un montón de maniobras, artilugios, han tratado de embargar sedes de embajadas, el Tango 01, la fragata, bueno, tomó mucha popularidad el tema de los fondos buitres con la fragata, pero en concreto no han podido lograr cobrar algo dentro de los términos legales que le permiten los contratos, ¿no? Lo que sí te está poniendo de manifiesto esta lucha de los fondos buitre contra la Argentina es este vacío legal que yo decía en un comienzo de la entrevista, donde la Argentina quiere hacer valer lo que aceptó la mayoría en los canjes tanto en el 2005 como en el segundo canje en el 2010, y lo que tienen un papel los fondos buitres, que si bien es legal, hay que ver hasta qué punto es legítimo, ¿no? Los fondos buitres han comprado la deuda después del default, no es que se quedaran default, y si aún aceptaran la propuesta de la Argentina, que les está haciendo la misma oferta que fue en el 2010, hace poco fue el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía Hernán Lorenzino a la audiencia que se hizo en Nueva York, precisamente para defenderse de este juicio que se llama, afuera se llama el juicio del siglo, ofreciéndole a estos fondos buitre
lo que se le pagó en el 2010, para hacer un tratamiento igualitario. Claro. Bueno, los fondos buitres se niegan y ahora va a tener que definirlo la Corte de Apelaciones si esto es posible, ¿no? Y entre los escenarios hay, la verdad que como, bueno, ellos tienen un documento legal que les dice que hay que pagarles el 100%, los escenarios pueden ser múltiples, no hay un consenso de cuál puede ser la suerte de la Argentina. Pero sí hay una idea de que quizá no sea tan drástico el fallo como fue el de noviembre del año pasado de Tomás Griesa, juez de primera instancia, que lo que le solicitaba a la Argentina era pagar el 100% en un solo pago y a costa de los fondos que van destinados a los acreedores que ya ingresaron al canje, lo cual desde el punto de vista del derecho de propiedad es muy cuestionable, y todos los acreedores que ingresaron al canje y los más fuertes están también tratando de hacer valer y hacer oír su voz en la Corte de Estados Unidos para que esto no suceda. O sea, podría haber un escenario parcial también en donde a estos acreedores se los deje sin tocarle los recursos y a la Argentina se le obliga a pagar el 100%, pero al no encontrar los fondos buitres, fondos que sean susceptibles de embargo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que sean bienes comerciales o fondos comerciales que existan en Estados Unidos, les va a ser muy difícil cobrar. Hasta el momento han encontrado algunos bienes que podrían cobrar, están embargados, son muy poquitos, pero no alcanza a cubrir para nada el monto que ellos demandan. Es más simbólico que otra cosa. Es más simbólico, sí. En el curso de la conversación vos decías que los países no desaparecen, sí, por lo menos no quiebran. Sí, yo creo que sí desaparecen. En el caso de Yugoslavia es un caso de que un país que sí desapareció, digamos, ¿no? Pero efectivamente no quiebran desde el punto de vista económico. Un país es acreedor de otro, o en este caso son grupos o personas o empresas que son acreedores de la Argentina. Es decir, aquí no hay país que sea acreedor de la Argentina, en este caso puntual. Bueno, en el caso de la deuda privada, no. Acá hay muchos fondos anónimos en principio, que es como se hizo la estructura de la deuda a partir de los 70 hacia aquí, y más fuerte fue, como yo decía en el tema, cuando nació el Plan Bredi, porque ahí fue cuando realmente nacieron los bonos. Entonces la tiene un tenedor que es desconocido porque ese estudio se va vendiendo en el mercado secundario y no se sabe quién lo tiene. Las distintas emisiones han sido así. Son como el portador, ¿no? Claro, el tenedor del título es el que tiene el poder, pero no es el tenedor original. De hecho, el fondo buitre Elliott, el famoso fondo buitre que embargó la fragata, compró la deuda en el 2008, o sea, se la compró a un acreedor que seguramente se la compró a otro y no fue nunca el tenedor original de la deuda, que era la deuda en default del 2001. Pero sí, la Argentina tiene deuda de países en lo que se engloba la deuda que nosotros conocemos como el Club de París. Allí hay una deuda que es de más o menos la misma cantidad en términos nominales que lo que es la deuda que se le debe al 7% que no ingresó al canje, más o menos unos 7.000 millones, con intereses imponitorios se hacen entre 9.000 y 10.000 millones, que la Argentina le debe a los países y es una cosa pendiente que hay que renegociar, que todavía no se han puesto de acuerdo, quizá porque hay no hay una regla escrita, pero los países siempre han querido que se haga a través del FMI. Bueno, Argentina hoy no tiene créditos con el FMI y se niega a tener ciertas condicionalidades. Por esto que comentábamos de lo que sucedía en el pasado, las imposiciones del fondo, es una cuestión política, pero bueno, válida también. Cuesta sentar en la mesa a la Argentina y a Europa o a los Club de París, que son los tenedores de la deuda del Club de París. Pero también a Europa le cuesta sentarse porque hoy Europa tiene otra realidad distinta, como decíamos, del 2005 hacia aquí, del 2008 hacia aquí. Europa se metió en una crisis sin precedentes y que realmente que va a cambiar también la forma de negociar que tenga la Argentina con el Club de París. Porque, por ejemplo, tomamos un caso Grecia.
Grecia está metida en una crisis de deuda muy fuerte, ha tenido que reestructurar su deuda ya con una quita importante, donde ha cambiado la proporción de su deuda, donde ahora su deuda, para hacerla más creíble, quizá la reestructuración, pasó de deuda con legislación griega, la pasó a legislación inglesa, y pasó de tener deuda con el sector privado a tener deuda seniority. O sea, ¿esto qué quiere decir deuda seniority? Deuda de un nivel mayor, o sea, porque la deuda es contraída con el fondo y con los países mismos de Europa, con lo cual Grecia está obligada a pagar. Con la Unión Europea es lo que se le dice la troika, ¿no? Sí. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. La mayor parte de la deuda de Grecia hoy está en esas manos. Y para que Grecia salga, va a ser muy interesante ver cómo va a salir, pero seguramente va a necesitar una quita con eso que se le llama deuda seniority para poder salir. Y va a ser interesante entonces porque va a cambiar la forma de ver a la Argentina, que le pedían que pague el 100% y bueno, todavía no se han puesto a negociar, pero es muy interesante ver lo que va a pasar. Está en proceso de recreación entonces la política, por lo menos la financiera internacional, ¿no? Sí, la arquitectura financiera internacional está en crisis, claro, y se piden nuevos mecanismos de pago. La Argentina lidera en los foros del G24 y también en el pedido del G20 que este tema se ponga sobre la mesa. Hace poco Naciones Unidas ha hecho también marcado preocupación por el tema de los fondos buitre y la presión que ejercen y la imposibilidad de cerrar el tema de la crisis de las deudas, digamos, de solucionar el problema, ¿no? Precisamente por estos baches legales que no son por casualidad. Estos baches legales vienen precisamente de las presiones que hicieron los mismos sector financiero en el pasado para evitar que hayan reglas, ¿no? Claro. Reglas que les puedan perjudicar en el futuro. La anarquía financiera. Claro, ¿no? Exactamente. Alguna vez que Cristina habló de eso, ¿no? El anarcocapitalismo. Bueno, recordemos, no sé si recuerdan los oyentes, a Anne Kruger, la número 2 del FMI, que era la dama de hierro para los argentinos y que era muy dura con los planteos del FMI. Pese a ello, Kruger quería un sistema de solución de pago de deuda de países, de mecanismo de reestructuración de deuda, y fue bochado por Wall Street. Wall Street le impidió, hizo mucho lobby con Bush en su momento, en el 2001, con George Bush, para que no prospere un mecanismo, precisamente porque atentaba contra los intereses de Wall Street. Más allá que la propuesta de Anne Kruger no era, digamos, de simpatía de la Argentina, porque Anne Kruger quería ser juez y parte del proceso, y Argentina se negaba a que alguien que había contribuido al mismo sistema internacional y a promover los bonos Bredi y a hacer lo que sucedió, sea también parte y juez, ¿no? Aprovechando que estoy con una especialista en economía, charlando con algunos compañeros y amigos que viven en Europa, ellos me decían que había una, no quiero llamarle similitud, pero había una especie de paralelismo, en el caso de ellos, a nivel, el caso europeo, a nivel de países, con el sistema de la convertibilidad de Cavallo aquí, digamos. Y me decía, mira, no puede valer lo mismo una moneda en Portugal que en Alemania, ¿sí? Esto que aquí nos decían mentirosamente, que buena parte de la sociedad tragó esa píldora de que un peso era $1, digamos, que valía $1. ¿Lo ves así? La crisis europea, la crisis del euro puede ser porque hay economías de distinto peso. Es así, y hay quienes dicen que el único país que tendrá que salir del euro no es Grecia sino Alemania, y se solucionarían los problemas, claro, porque es Alemania, con la competitividad alemana y con la potencia y la fuerza de la economía alemana, la que está marcando el ritmo al resto de las economías que no pueden seguir el ritmo que tiene Alemania. Grecia es un ejemplo, España es un ejemplo, y de hecho el endeudamiento también de esos países tiene que ver por no estar a la misma altura de lo que está Alemania hoy. Por lo pronto están tratando de blindarse, el Banco Central Europeo está tratando de blindarse ante esa posibilidad de salir del euro, y están inyectando liquidez los bancos centrales a más no poder para facilitarle a los países
el acceso al financiamiento y que no suceda justamente una salida del euro, pero hay que ver si es sustentable eso en el tiempo, ¿no? Por lo pronto están metiendo toda la carne al asador y cada vez que ven que hay un banco en problemas, tratan de aislarlo del sistema financiero de toda Europa para que no afecte al resto de los países, a un costo muy alto. Todo esto se va a ir viendo con el correr de los años. Costo social, ¿no? Bueno, el costo social ya se está viendo. Hay una generación entera de jóvenes que hace 4 años no pueden ingresar al mercado laboral, no conocen lo que es el primer empleo, porque hay tanto desempleo que, bueno, el personal calificado para cualquier tarea les compite a los jóvenes profesionales o los jóvenes que recién quieren el primer empleo. Y esto es un tema, bueno, hay tasas más altas de suicidios en distintos países. Creo que Grecia tiene una tasa alta de suicidios. Bueno, la cantidad de gente que está disminuyendo a nivel de estrato social, ¿no? Socioeconómico. El aumento del índice de prostitución, por ejemplo, es fenomenal, ¿no? Todo esto de España es realmente impresionante. Bueno, son 5 años, no es que fue un año, ¿no? Son 5 años de crisis, hay que ver cómo sigue, porque esto no ve que haya una luz al final del túnel que diga esto está frenándose y revirtiéndose, sino todo lo contrario. La última tiene que ver con, yo leí Economía a contramano también, de Alfredo Zayat, y a mí me impresionó mucho que él desmitifica un latiguillo, si vos querés, de economistas y políticos neoliberales o neoliberales disimulados, pero al fin, en el que se dice que la economía de un país es el equivalente colectivo de la economía de una familia, y él dice que no es cierto, que no se puede comparar la economía de una familia con la economía de un país. ¿Vos qué opinás? Bueno, por la misma razón que uno dice que los países ya no quiebran, una familia puede, los intereses son individuales, otros son colectivos, por distintas razones. Lo único que yo te podría dar una comparación más o menos lógica es en este sentido la capacidad de pago, ¿no? Si uno tiene tanta plata para gastar, se puede endeudar acorde a la plata que tiene, y si tiene más plata se podrá endeudar un poquito más y no pasa nada porque el peso de la deuda es menor. Desde ese punto de vista haría una analogía, pero claramente para mí no se puede comparar una familia con un país por los objetivos como son colectivos y que para un país, para una familia pueden perjudicar o beneficiar los objetivos, no para una familia que para la otra. Gracias, Mara. Gracias a vos. Bienvenida al club. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.